Buenos días a todos los que en este momento están conectados en nuestro webinar sobre aclare todas las inquietudes que tenga de la convocatoria 2019 para el programa Crédito Beca. Queremos saludar también a nuestras dos directoras que están en pantalla. Buenos días. Hoy nos acompaña Cecilia Salgado, nuestra directora administrativa y financiera, y Amanda Cruz, nuestra directora de convocatoria. Quiero explicarles un poco la metodología antes de que iniciemos. Recuerden que es para aclarar dudas con respecto a la convocatoria que tenemos abierta y no si son seleccionados qué pasa. Es importante para que aprovechen este espacio que tenemos y trataremos de ir agrupando las preguntas que sean similares para poder responder la mayor cantidad de preguntas que nos surjan. Entonces, para iniciar, vamos a enfocarnos en las primeras preguntas que nos llegaron con respecto a presupuesto. La primera pregunta es, si yo quiero participar en una de las becas con las que tiene convenio Colfuturo con algunas de las universidades, ¿debo calcular esta beca dentro de mi presupuesto como si me la hubiera ganado? Le repito, Colfuturo, los rubros que tenemos en el presupuesto son pasaje que va hasta $2.000, gastos de instalación hasta $2.000, matrículas, cuotas académicas y seguro de salud, el monto que requieran, gastos de sostenimiento hasta $2.000 y gastos de libros y materiales también hasta $2.000. Entonces ustedes ubican los rubros de acuerdo a sus necesidades. Cecilia, qué pena, discúlpame un minuto, les pedimos por favor a las personas que están conectadas que nos confirmen si ya escuchan el audio o no, porque nos siguen llegando algunos mensajes con respecto al sonido. Ya nos dijeron que se estaba confirmando el audio. Para retomar, quiero repetirte la pregunta inicial que te hicimos, por lo que estaba sin audio, que era sobre si van a aplicar alguna de las becas con las que tenemos convenio de las universidades, si deben incluir este valor de la beca en el presupuesto. No, no lo deben incluir. El valor de la beca o el descuento que proporciona el convenio se incluye ya una vez ustedes son seleccionados y tienen la cita de presupuesto. En ese momento ya tenemos la certeza porque ya las universidades nos han confirmado a quienes les van a conceder esa ayuda, entonces ahí es donde la aplicamos. Listo, Cecilia, muchas gracias. Ahora vamos a irnos, Amanda, con respecto a las preguntas del certificado del puesto ocupado. Nos hacen varias preguntas. La primera es, ¿qué pasa si no tienen un certificado de puesto ocupado? Digamos que ahí es obligación solicitarle una certificación a la universidad, si la universidad nos da ese dato, una certificación donde diga que no dan ese dato. Ahora, también nos hacen algunas preguntas si tienen un pregrado o un posgrado. Para el pregrado sí tienen un certificado del puesto ocupado, pero para el posgrado, que fue una especialización, no lo tienen. ¿Cuál deberían poner? El del pregrado es el que es obligatorio. Okay, muchas gracias. Ahora, las preguntas enfocadas sobre el examen de inglés y cómo dar una demostración de que dominan un segundo idioma. La primera que nos hacen es, no tengo un examen de inglés, pero viví en Inglaterra y en Dinamarca mucho tiempo. ¿Podría allí adjuntar mi certificación laboral que trabajé en un segundo idioma en estos lugares? Pues digamos que en ese caso, si el programa es en inglés, digamos que no tendría problema. Si el programa es en español, sí exigimos los exámenes oficiales. Si va a demostrar inglés, pues el TOEFL o el IELTS. ¿Hasta cuándo tienen plazo para incluir el certificado de un segundo idioma de un examen? Cuando han adjuntado la citación al examen en la sección de documentos, van a tener hasta marzo 31, deben enviar el resultado al correo convocatoria.idioma@colfuturo.org. Es el único documento que recibimos posterior a la fecha de cierre de la convocatoria. Seguimos en la inclusión de documentos y soportes del formulario. En el ECAES, ¿qué pasa si no tienen un formato del ECAES que le estamos pidiendo? Si no tiene un porcentaje o no tiene un puntaje. Pueden dejar los espacios en blanco, únicamente van a diligenciar el campo o seleccionar en qué año lo presentaron. Con respecto al ensayo, el número de caracteres que pedimos en el ensayo es incluyendo espacio. Sí, son 7.000 caracteres máximo, incluyendo espacios.
Si hacen alguna referencia de algún dato dentro del ensayo, ¿deben incluir una hoja de referencia o de citas? No les permite, digamos que les quitaría espacio pues para poder hacer su ensayo. Pues es un espacio reducido, son 7.000 caracteres, y pues una hoja adicional pues les va a quitar espacio para que ellos puedan presentarse pues ante un jurado. ¿Les podría decir cuál es la estructura ideal del ensayo? ¿Qué características debería tener ese ensayo? El instructivo. Hay un instructivo, ustedes lo tienen, en el instructivo está lo que se pretende del ensayo. Entonces no es una pieza técnica, no es una pieza literaria, digamos, simplemente es un ensayo motivacional. Les pedimos que esté muy bien escrito porque sí se tiene en cuenta la gramática, se tiene en cuenta que tenga un hilo conductor, que sea coherente, que realmente, digamos, ustedes se muestren como son. Entonces, esto es lo que le pedimos del ensayo, no es contestar las preguntas que nosotros hacemos de qué debería tener un ensayo, sino armar un ensayo con base en esas preguntas. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por eso les decimos mucho que hagan el ensayo con tiempo, revísenlo, pídanle el favor a alguien distinto que se los lea, que les haga sugerencias. El ensayo vale muy poco en el proceso de selección, vale el 5%, pero es fundamental para las personas que quedan cerca de la línea de corta. Entonces es importante que este 5% lo tengan al 100%. En cuanto a una de las características de este año de la convocatoria, es que no necesitan una carta de admisión final para la universidad. Nos piden que les demos algunos ejemplos de qué pueden adjuntar allí. Pueden adjuntar cualquier documento que nos demuestre cuál es el programa de interés. Entonces, por ejemplo, si ya enviaron la solicitud a la universidad y tienen la solicitud llena con los nombres, datos del programa, eso es válido. Un pantallazo de la página web del programa donde nos muestre claramente cuál es el programa. Un mail que se hayan intercambiado con alguna persona en la universidad donde nos diga que tienen en trámite una admisión. Tiene que ser un documento que nos dé exacto cuál es el nombre del programa y la universidad donde lo quieren realizar. Y quisiera agregar algo. En la página web, en la pestaña convocatoria, tan pronto le dan clic a convocatoria, aparece una parte que dice requisitos, y ahí dice cómo demostrar el programa de interés. Entonces ahí están varias opciones como las que mencionó la doctora Cecilia, para que se puedan guiar fácilmente. Listo, ahora sobre la categoría de las maestrías. Nos están preguntando que qué pasa si ponen erróneamente la categoría de la maestría. ¿Por qué piensan que esto puede pasar? Porque cuando buscan dentro de la lista de las categorías no existe una similar a la del programa que eligieron. El nombre, se referirán al nombre. Tienen que ir a la parte final de la lista de los nombres del nombre del programa en idioma original. Ahí van a encontrar otro, dan clic en otro y les aparece agregar. Ahí van a escribir el nombre en el idioma original del programa. Gracias, Amanda. Ahora nos hacen una pregunta con respecto a los títulos oficiales y los propios. ¿Cuál es la diferencia entre un título oficial y uno propio? ¿Quieres contestar, Amandita? Los títulos oficiales son los títulos que dan las universidades. Los títulos oficiales y los títulos propios es un tema, principalmente se nos presenta con España. Los títulos oficiales son los que dan avalados por el gobierno y los títulos propios son los que dan universidades de muy buen nivel, pero que son títulos propios de esa universidad. Colfuturo a partir de este año no va a financiar títulos propios. ¿Por qué? Porque el programa Crédito Beca de Colfuturo tiene colaboración de Colciencias y la ley de convalidación determinó que los títulos propios no se pueden financiar con dineros públicos. Entonces, desafortunadamente este año, pues no los vamos a financiar. Esa es la gran diferencia. ¿Hay alguna link o alguna fuente donde puedan revisar cuáles son títulos propios o cuáles son títulos oficiales? Yo creo que en la página web de cada universidad lo dice, son claros de cuáles son propios y cuáles son oficiales. Nosotros acá internamente no tenemos, digamos, una lista de cuáles son propios y cuáles oficiales, no. Pero sí, cuando hacemos la evaluación de los programas, encontramos en las páginas esta característica de cada programa.
Gracias, Cecilia. En términos de experiencia laboral, si no están trabajando, ¿qué incluyen en la certificación laboral? Bueno, si no han trabajado, digamos, no es un documento obligatorio, pero pues para las personas que ya han trabajado, pues la certificación del último empleo que han tenido, si son contratistas, pues el último contrato. Si hasta ahora, digamos, son las personas que todavía nunca han trabajado, pues dejan ese espacio en blanco, no es un documento obligatorio. Con respecto a los convenios, nos preguntan que si influye en algo la selección de una persona para el programa Crédito Beca, si se postuló a una de las universidades con las que tenemos convenio. No, en absoluto. En el proceso de selección, las universidades con las que tenemos convenio no se ven, digamos, eso es transparente. Simplemente hemos hecho convenios con estas universidades porque son de muy buena calidad y porque nos ofrecen unos beneficios importantes para los estudiantes, pero no le da a la gente ninguna ventaja en el proceso de selección, ni cuando estamos en el proceso, las personas que participan en él lo pueden detectar, digamos, entonces no tiene ninguna injerencia. A la hora de elegir la universidad, nos preguntan que cómo saben si una universidad está dentro de los estándares de calificación de Colfuturo o si es una universidad top. Pues revisando los rankings, todas las universidades, los programas que uno busca en internet tienen muy seguramente su primera página, su página de inicio, si están en los rankings, en qué posición en los rankings están. Entonces hay que hacer una investigación del programa que voy a hacer, cómo se compara con otros similares en otras universidades, en otros países, el mío en qué posición está. Esa es la forma de averiguarlo, hay que revisar los rankings. Ahora volvemos a presupuesto. La pregunta que nos hacen es, ¿hay alguna opción de incluir dentro del presupuesto que voy a viajar con mi pareja? ¿Se hace algún apoyo si se viaja con la familia? A ver, Colfuturo financia al estudiante, ya que el estudiante destine los fondos que Colfuturo le aprueba para compartir con la pareja, eso es, digamos, a criterio de cada uno. Pero el presupuesto como tal no da un rubro adicional o un porcentaje adicional porque vaya con pareja, no. ¿Es obligatorio poner fondos propios? Si se deben poner, ¿qué se pone para certificarlos? A ver, no es obligatorio poner fondos propios si la plata que le van a solicitar a Colfuturo es suficiente para financiar el programa. Pero si el dinero que le van a pedir a Colfuturo no alcanza, Colfuturo necesita saber ese restante con qué lo van a financiar. Entonces, pueden ser ahorros, pueden ser ayuda de la familia, puede ser ayuda del patrono donde están trabajando, y la forma de mostrarlos con una carta, o si van a vender el carro, o si tienen unas acciones, pues los documentos que respalden esos activos. Con respecto a los seguros transitorios, ¿hay algún lugar donde puedan guiarse sobre el valor de estos seguros? Digamos que pueden consultar en las agencias de viajes. Nosotros, digamos, hemos trabajado con Trotamundos, ellos les pueden brindar esta información. Que en términos de presupuesto, que si hay algún como consejo, Cecilia, que les podamos dar para diligenciar esta sección en particular. Es un tema que les genera un poco de ansiedad, entonces quieren saber como qué consejos adicionales hay, qué no se les debe pasar. Yo creo que el consejo más importante es que sean totalmente conscientes que están haciendo un presupuesto para cubrir las necesidades que tienen. Entonces, la aplicación en eso los ayuda mucho, por eso tienen primero un presupuesto general del programa, llénenlo a conciencia, saber exactamente qué les vale todo. De ahí parten a ver qué le piden a Colfuturo y cuáles deben ser sus fondos propios. Pero es muy importante que cada uno sepa realmente cuánto vale su programa. Entonces hagan el presupuesto a conciencia, también teniendo en mente que ustedes se van a estudiar, que van a vivir como estudiantes. Yo no necesito ir a pagar una habitación costosísima, necesito ir a pagar una habitación donde pueda vivir decentemente, que pueda comer todos los días y que cubra mis necesidades básicas. Eso es lo que esperamos. Entonces, hagan un presupuesto conscientes de eso. Quiero hacer una aclaración, digamos, para lo de los fondos propios no hay que demostrarlos en este momento. Si son seleccionados, sí vamos a pedir documentos, antes no. Con respecto al pago de la matrícula, una vez llenan el presupuesto, dice que el pago de matrícula se hace un primer 50
y luego otros 50. Nos están preguntando qué pasa si la universidad exige que el pago sea del 100%. A ver, normalmente a estas alturas ya ninguna universidad exige el pago del 100%. Nosotros llevamos 27 años girando a universidades al exterior, hemos enviado más de 10.000 estudiantes al exterior, entonces la mayoría, no voy a decir todas, pero la mayoría de las estudiantes, perdón, de las universidades conocen cómo funciona Colfuturo y en general no deberían poner problemas. Sin embargo, hay universidades nuevas porque todos los años tenemos universidades nuevas en nuestro listado. Con esas universidades nosotros negociamos el giro de la matrícula. Ahora, si la universidad definitivamente no lo acepta, miramos a ver qué hacemos, pero tengan la tranquilidad que nosotros tratamos de ayudarlos ya en el caso extremo. Hay un caso específico donde nos dicen que el programa al que quiere participar exige un depósito con anterioridad. ¿Este depósito se puede hacer y luego Colfuturo lo reembolsa? No, Colfuturo no reembolsa nada de lo que ustedes han gerado previos a nuestro primer giro, que será en este caso en julio, ¿no? Entonces, hagan sus cuentas teniendo en cuenta que ya giraron esa plata y eso pues Colfuturo no se los va a reembolsar, pero reemplácelo con sostenimiento o algún otro rubro del presupuesto. Nos preguntan que cómo se hace la clasificación de las personas que seleccionamos en términos de presupuesto y quieren aclarar si se les da prioridad a las personas que tienen un nivel de dinero más alto para soportar su crédito. No, la selección de Colfuturo es totalmente académica. Nosotros el proceso de selección que empieza pues apenas cerremos el 1 de marzo empezamos a nuestro proceso. El proceso inicialmente es totalmente académico, allí no miramos ni cuánto están pidiendo, ni si la persona tiene medios o no los tiene. Cuando sale el proceso de selección y tenemos la lista de los 1.200 seleccionados, ya entramos a mirar la parte económica, pero para ver el monto total que tenemos que cubrir para esa promoción, pero no miramos que la persona que me dio 10.000 la vamos a favorecer contra una que pidió 50, no. Ahí ténganlo claro que la selección es académica. En ese momento el dinero no es nuestra prioridad. Gracias, Cecilia. Con respecto a lo académico, ¿qué pasa si yo estoy interesado en 2 universidades? ¿Puedo aplicar poniendo las 2 universidades y los programas? No, el formulario solamente les permite participar con un programa y una universidad. Lo que, digamos, pueden hacer es, si son seleccionados, pueden solicitar y después deciden que quieren irse es a la otra universidad porque se ganaron una beca, porque el programa les pareció mejor. Entonces, en ese caso pueden solicitar el cambio de programa y universidad. Eso es posible siempre y cuando la calidad académica, tanto del programa como de la universidad, sean de igual o mejor calidad académica que con la que participaron en Colfuturo. ¿Cuántos créditos debe tener el programa para que Colfuturo lo avale? Nos hacen alguna pregunta y es que en un webinar anterior se dijo que un programa con 45 créditos era muy corto, pero hay programas en Canadá que tienen estos 45 créditos siendo una maestría o un doctorado. Esos 45 créditos, digamos, en Estados Unidos, 45 créditos, estuvimos averiguando con el área de consejería y sí, digamos, sí son financiables por Colfuturo. Lo que pasa es que en Europa el mínimo de créditos son 60. Entonces puede variar. Tienen que ser programas que den un título de maestría o doctorado, pues, pero eso es lo importante, que den el título de maestría, que es lo que sigue Colfuturo. No financiamos especializaciones, no financiamos diplomados. En los programas, si van a hacer un programa de doble titulación, maestría y doctorado, ¿cuál deben mencionar o cómo se menciona ahí el programa? ¿Tienen dudas? A ver, eso no es un programa de doble titulación, ellos estarían primero una maestría y luego continúan con un doctorado. Entonces, si la persona va a hacer la maestría, aplica la maestría primero, y si cumple los requisitos y es aceptable el doctorado, ya en 2 años mirará cómo sigue, pero a Colfuturo inicialmente aplicas a una maestría. En el proceso de selección, si no se tiene un promedio ocupado en la universidad, ¿cómo se distribuye ese porcentaje? Bueno, ahí se hace una revisión, digamos, si la universidad no da puesto ocupado o cuando hacemos la conversión del puesto ocupado a una nota de 1 a 5, si esta es menor que el promedio del pregrado, tampoco se va a tener en cuenta y vamos a redistribuir proporcionalmente al peso de las otras 3 variables ese 15% que vale el puesto ocupado.
En términos generales de esa distribución de selección, Amanda, ¿les puedes contar un poco más? ¿Cómo se hace? Digamos, el promedio del pregrado tiene una calificación del 42%, la calificación que se le da al programa de destino es el 38%, el ensayo es el 5% y el puesto ocupado el 15%. Nos preguntan sobre un PhD y me dice que no hay una fecha de inicio. En ese caso, ¿cómo empiezo a calcular mi presupuesto si no sé realmente cuándo voy a iniciar? Tiene que tener una fecha de inicio, la fecha en la cual se registró en la universidad o la fecha que acordó con el tutor que iban a empezar a trabajar. Entonces, tiene que tener, puede que no tenga una fecha de inicio formal dada en un brochure, eso es válido, pero él sí tiene que tener una fecha que acordó con su tutor que va a empezar la investigación o las clases, lo que vaya a iniciar. Si el promedio de mi maestría es mejor que la del pregrado, ¿lo tienen en cuenta? Si la maestría tengo un buen promedio, pero no tengo un puesto ocupado, ¿qué hago? Digamos que el promedio de la maestría solamente se va a tener en cuenta si la persona va a hacer un doctorado y siempre y cuando la maestría tenga que ver con el doctorado, ¿sí? Pues ahí el sistema lo que hace es revisar cuál de los dos promedios es el mejor, si el de la maestría o del pregrado, y coge el mejor. En el caso de las personas que van a hacer una maestría, siempre vamos a tener en cuenta es el promedio del pregrado. ¿Cuánto tiempo tienen una vez aceptan el crédito para poder irse a estudiar? 2 años. Ahora, ¿qué creen que no debe faltar en esta aplicación para que puedan hacer un buen proceso de selección? ¿Qué quiere decir esto? Nos preguntan que cuáles son los errores más comunes que hemos detectado que han descalificado a las personas dentro del proceso. Yo creo que los errores más comunes son menospreciar el ensayo. Hay personas que presentan los ensayos, digamos malos ensayos, la nota pues no les sirve. No presentar la documentación completa, entonces por ejemplo mandan las notas de la universidad y les falta una página, eso puede ser. Es muy importante el tema del inglés. Entonces, el tema del inglés no es un error, es una falla recurrente. Personas que van a ir a países de habla hispana tienen que demostrar dominio de la segunda lengua. Y el dominio de la segunda lengua se muestra con los resultados de un examen de una entidad certificada. Entonces, no hay que ir a presentar un TOEFL y sacar 40 y decir, ya yo presenté el examen, aquí está mi prueba. No, hay que tener criterio de que si yo tengo el examen, tengo que tener un resultado aceptable que demuestre el dominio de la segunda lengua. Esos son, o sea, no hay que llenar los requisitos por llenarlos, hay que llenar el requisito con criterio. Y muy importante el tema de la universidad, como no están anexando cartas directamente de la universidad, tienen que anexar documentos que nos sirvan y nos ayuden para poder conocer qué programa van a hacer. En ese tema de la universidad, cuando se pide un contacto, si no lo tienen, ¿qué deben poner? El de la oficina de admisiones, ¿sí? Eso es, digamos, como el general para todos. Pero a ver, la persona está en trámite con una universidad, tiene que tener un contacto, está interesado en un programa, puede que no haya empezado el proceso, tiene que tener un contacto, hay que averiguarlo. ¿Influye en algo si la maestría que se elige es investigativa o no lo es? Es decir, nos preguntan, quiero elegir una maestría profesional que no exige una tesis o una memoria para la graduación. ¿Influye en algo en esto en mi calificación? En absoluto, siempre y cuando haya escogido un programa, una maestría de muy buena calidad. Hay programas que son profesionalizantes, hay programas que tienen énfasis en investigación, eso es decisión de cada uno, lo importante es que cojan uno muy bueno. ¿Cómo se evalúa si la maestría o el doctorado que elijo no tiene nada que ver con mi tema de pregrado? ¿Tiene alguna influencia en esto? No tiene ninguna influencia, tiene influencia la maestría con respecto al doctorado. La maestría sí tiene que ser una maestría conducente al doctorado en el sentido de que está trabajando un tema que lo va a continuar en el doctorado, esa maestría sí valemos esa nota. Pero si la persona hizo una maestría X y va a hacer un doctorado en Y, pues no le tenemos en cuenta la maestría, sino su pregrado como a todo el mundo.
Cecilia, si tienen que ir a hacer un curso adicional antes del inicio de la maestría, ¿esto lo pueden poner dentro del presupuesto? No, Colfuturo no financia, sino desde el momento en que inician propiamente la maestría o el doctorado, pues esos cursos previos que les exigen, hay universidades que exigen nivelación de inglés, nivelación de matemáticas, lo que sea, no los cubre Colfuturo. Si ya estoy adelantando mi maestría o doctorado, ¿igual puedo aplicar a Colfuturo? Totalmente, Colfuturo financia, como decimos siempre, programas que inician o programas que continúan. La aplicación la pueden hacer, como saben, no tiene que estar físicamente para nada, la aplicación toda se hace en línea y cuando van a hacer la cita de presupuesto, igual la podemos hacer en línea, sin embargo, sí deben tener una persona en Colombia con un poder para que pueda firmar las garantías legales, o sea, el pagaré, la carta de instrucciones. De hasta ahora lo que hemos hablado de las preguntas que tenemos, hemos abarcado como por categorías estas preguntas. ¿Qué más podemos decirles a las personas que están conectadas que tengan en cuenta para todo este proceso? ¿Qué no se les debe olvidar? ¿Cuáles son los tips? Pues yo les hago una recomendación muy grande. Hoy estamos a 22 de febrero. Ha sido tradicional en Colfuturo que el mayor número de solicitudes las recibimos los últimos 3, 4 días del mes. Entonces, pues no esperen a los últimos 3 o 4 días del mes, no esperen que se les vaya la luz a última hora, que se les dañe el computador, que no pudieron llegar a tiempo y no pudieron mandar la aplicación. La aplicación realmente es sencilla, entonces a estas alturas, 22 de febrero, ya todos deberían tener prácticamente listo todo, envíen las aplicaciones, cierren su aplicación con tiempo, es una de las solicitudes que les hacemos, no lo dejen para última hora el 28 a las 10 de la noche. Si se está haciendo una maestría en Bogotá con doble titulación con Francia, ¿Colfuturo podría solo financiar los semestres que debo hacer en Francia? Sí, sí, eso lo hemos hecho, sí. Bueno, nos siguen llegando preguntas sobre el examen de inglés. Les queremos recordar a todos los que están haciendo preguntas en este momento que ya hemos resuelto que esta grabación del webinar se dejará en nuestro canal de YouTube. También queremos recordarles en este momento que tenemos otros canales donde podemos responder sus inquietudes. Amanda, ¿nos puedes recordar cuáles son esos canales? Sí, el correo electrónico convocatoria@colfuturo.org, telefónicamente 340-5394, extensión 122, 133 o 137. También nuestra contestador virtual, Rebeca, también les puede contestar. En caso de que hayan tenido inconvenientes puntuales con los formularios, en estos canales que nos están comentando los puedes hacer. Hay varias personas que nos han puesto ejemplos que quieren avanzar en el formulario y les dicen que no han llenado un punto pero ya lo han llenado, o también les pasan el presupuesto que lo diligencian pero cuando quieren ver como el resultado final del presupuesto solo les aparece el tema de matrícula. Sí, se pueden comunicar en estos teléfonos, nosotras atendemos allí. Ahora nos hacen una pregunta con respecto a las prácticas. Si solo he tenido prácticas en mi universidad, ¿puedo poner esto como experiencia laboral? Sí, la experiencia, no, nosotros no exigimos una experiencia laboral para que entren al proceso de selección, simplemente que si la ha tenido, cuéntenosla, pero no exigimos una experiencia laboral. Colfuturo financia estudiantes recién graduados. Cuando terminan su posgrado y van a quedarse a prácticas, ¿esto se puede incluir dentro del presupuesto? No, Colfuturo solo financia lo que es el estudio, la maestría, el periodo de estudios. Si la persona se va a quedar a práctica, la mayoría de las prácticas son remuneradas, ya allí no, hay un año en que hacen la práctica, que es el periodo de gracia, pero ya Colfuturo no gira dinero en esa época. ¿Se puede incluir la tarjeta de crédito como parte de certificado de fondos propios? No. Claramente la tarjeta de crédito no son fondos propios, la tarjeta de crédito son fondos que me presta el banco, entonces no los pueden incluir. Bueno, creo que con esto hemos dado respuesta a la mayoría de las preguntas. También estamos en vivo en YouTube y acá me hacen una pregunta y es si ya se cuenta con una experiencia de intercambio en el país, ¿esto genera más puntos a la hora de ser seleccionado? Intercambio.
¿Han tenido una experiencia laboral fuera de nuestro país No. o también han tenido alguna práctica fuera? No, realmente los criterios de selección de Colfuturo son muy claros. Tenemos 4 criterios de selección, esos son los que tomamos. Sin embargo, todas estas cosas adicionales que ustedes nos puedan proporcionar en la aplicación, en un momento dado nos pueden servir, pero los criterios básicos, pues ya lo sabemos, es el programa que voy a realizar, mi promedio de pregrado, el puesto ocupado y el ensayo. Listo, bueno, Cecilia y Amanda, muchísimas gracias. Bueno. Amanda, ¿puedes recordar por favor los teléfonos y el correo de contacto? Sí, convocatoria@colfuturo.org y los teléfonos 340-5394, extensión 122, 133 o 137. A mí me parece importante las personas que anotaron allí, que están teniendo problemas, que llamen inmediatamente porque pues no teníamos esa noticia, Exacto. nadie nos lo ha informado y eso inmediatamente lo Lo miramos. tenemos que solucionar. Sí. Bueno, muchas gracias a las dos, gracias a todas las personas que participaron. Recuerden seguir haciendo sus preguntas con respecto a las inquietudes que tengan, no dejar su postulación hasta el final para que no tengan inconvenientes con la plataforma y pueden ingresar a nuestro canal de YouTube para ver el webinar de hoy y las preguntas que se resolvieron. Bueno, muchas gracias.